vamos a compartir. En el nombre de Jesús. Vamos a ver quién está por ahí. Gloria a Dios. Bueno, si alguien llegó ya, que me lo haga saber para comenzar. Buenas noches. Bendiciones, bendiciones para todos. Ahí estamos. Ahí está. Buenas noches, Giovanita. Dios te bendiga. Pues yo dije, ¿dónde están? Gloria a Dios. Bueno, antes de irnos a dormir, Dios me trae algo para compartirles a las personas que están conectadas a esta hora. Porque es bien interesante que las personas sepan cómo hacer un devocional, ¿sí? Porque hay que leer mucha Biblia, mucha palabra, pero no solamente para tener conocimiento, sino para tener relación con Dios. Así que, bueno, bienvenida, Joanita. Yo no sé quién más esté por ahí, no alcanzo a ver si hay alguien más por ahí que me escriba. Para saludarle, para darle la bienvenida a este live que voy a hacer. Es un live breve porque me han hecho preguntas de cómo se hace un devocional, ¿sí? Y es bien importante compartirlo porque nosotros que estamos trabajando con el tema revelacional de las cortes del cielo, necesitamos que las personas que están en nuestros entrenamientos lean mucha palabra de Dios para que el entendimiento se vaya desarrollando a un nivel más alto. Realmente necesitamos personas que sean comprometidas en la lectura de la palabra diariamente. Entonces la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que si de pronto usted dice, no, a mí no me queda tiempo de leer palabra porque estoy ocupado, porque trabajo, no, definitivamente no me queda tiempo de ponerme a leer un libro, ¿sí? O quizás usted tenga un argumento y diga, es que lo que yo leo no lo entiendo y menos la Biblia, porque mucha gente ha dicho que el que lee Biblia se vuelve loco, que el que lee Biblia no va a entender porque es una metáfora. Bueno, todos esos argumentos tienen que ser derribados porque realmente la palabra de Dios, la Biblia, es como el periódico de hoy, con la diferencia de que este trae buenas noticias, ¿sí? La palabra de Dios trae buenas noticias, así que esta noche quiero compartirles eso, por qué la palabra de Dios es tan importante en la vida de los seres humanos o de las personas que realmente quieren tener un cambio y quieren estar bien delante del Dios de los ejércitos, del Dios de Israel, del juez justo. Amén. Así que bueno, buenas noches a quienes están llegando. Buenas noches a todos los que están en este live. Vamos a comenzar porque es importante leer la palabra de Dios. Amén. Entonces permítanme un segundo que estoy organizando algo rápidamente. Y el primer versículo que yo voy a tomar como referencia está en Josué 1:8. Para quienes están llegando, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme
a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Buenas noches, Samantha. Bienvenida. Estamos hablando sobre cómo hacer un devocional, porque en las cortes del cielo es muy importante que las personas que van a sesionar eh, tengan claro lo que es la lectura de la palabra de Dios, porque allí necesitamos que las personas hagan un devocional y puedan extraer las promesas de Dios. Y hay gente que me ha preguntado, pastora, ¿cómo hago para saber cuál es una promesa de Dios? ¿Cómo la saco? Y pues estoy inquieta de compartirles eh, por qué es necesario hacer un devocional. Y el devocional es algo que tiene que hacerse diariamente, así todos los días. Entonces, reitero, si usted no tiene tiempo de leer la palabra de Dios o si usted no la entiende, esto que voy a compartir esta noche es para usted que me está escuchando. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos seres tripartitos que estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. Y yo contaba una anécdota que grabé por ahí en un video, creo que muchos lo han visto, y dice que cuántas veces nos preguntaba un maestro de escuela de líderes hace muchos años, nos decía, ¿cuántas veces comen al día? Y entonces nosotros decíamos, no, pues en risa 3, 4, 5 veces al día. ¿Sí? Y hasta más, porque éramos jóvenes en esa época, entonces nos daba mucha risa esa pregunta. Y entonces él nos decía, bueno, ¿y cuántas veces le dan de comer al espíritu? Entonces todos quedamos como plop porque pues no sabíamos de lo que nos estaban hablando. Y él nos decía es que el espíritu también se alimenta y se debe alimentar con la palabra de Dios. Es la palabra del Señor la que alimenta tu espíritu y no solamente lo alimenta, sino lo fortalece. Y él nos decía, en conclusión, los espíritus de muchos de ustedes deben estar raquíticos. ¿Mm? Y eso nos redarguía bastante. Era una época donde realmente estábamos muy jovencitos y nos inquietaba, pero a la vez nos impactaba como nos hablaba este maestro y nos decía, hay que alimentar, hay que alimentar el espíritu. Buenas noches, Jessica, bienvenida. Estamos hablando de la importancia de hacer un devocional diario, de leer la palabra de Dios eh, con el respeto, con el tiempo y con la pasión y las ganas que corresponde. Entonces hoy les traje varias citas bíblicas y voy a leerles otra y está en Hebreos 4, versículo 12. Escuche esto, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es que la palabra de Dios es tan poderosa porque dice aquí el versículo que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que cuando a uno empiezan a predicarle del Señor y si alguien viene y te habla con una palabra directamente de la Biblia, pues la palabra va a hacer efecto en nuestra vida. Entonces la palabra va a inquietar nuestro espíritu. Amén. Buenas noches a Gracielita que se conecta desde Mar del Plata, Argentina. Bienvenida y bienvenidos todos los que están llegando a este en vivo. Si quieren compartirlo a otros amigos para que también puedan escuchar este pequeño live que voy a hacer de por qué es importante que usted lea palabra, por qué es importante que usted escuche palabra de Dios todos los días, pero no para que se vuelva un teólogo ni para que se vuelva un religioso, sino para que usted tenga una conexión en el espíritu, para que usted la lleve a la aplicación. Amén. Y es que cuando nosotros leemos palabra de Dios, buenas noches Rosita allá en Chile, bienvenida. Cuando nosotros leemos palabra de Dios, lo primero que debemos pensar es cómo la aplico a mi vida, ¿sí? Lo que estoy leyendo, ¿qué es lo que Dios me quiere decir a mí? ¿Por qué el Señor me está hablando a través de las escrituras? Porque a veces uno empieza a leer palabra o a escuchar un versículo
y uno empieza a identificarse con lo que la escritura está diciendo. Y eso es lo que Dios quiere cuando nosotros empecemos a hacer un devocional. Y el devocional debe ser diario, diario. Yo a las personas que les enseño en las clases les digo, usted mínimo debe leer 3 capítulos diarios de Biblia, o por lo menos escuchar 3 capítulos diarios. Es muy fácil, hoy hay muchos métodos para que usted pueda acceder a escuchar o a leer la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una versión que se llama YouVersion, una aplicación, y usted la puede descargar en su celular y tiene la opción tanto de leer como de escuchar, y aparte ellos tienen un contenido explicativo para que usted pueda entender lo que acabo de leer, ¿sí? Pero yo me voy a ir un poquito más profundo esta noche y quiero recomendarles a todos los que me están viendo que es algo que yo he hecho desde hace muchos años, desde prácticamente que estaba muy chica, casi como mi Ayelet, de 6 años larguitos. Con mi madre escuchábamos una estación de radio de las Antillas holandesas en esa época y se llamaba Radio Transmundial, y ellos transmitían algo que se llama la escuela bíblica. Esa escuela bíblica ha avanzado tanto que hoy la puedes encontrar en la web y la buscas como la escuela bíblica, y entonces, por decir, estás leyendo, ¿qué te digo yo? Josué capítulo 10, y tú no entiendes absolutamente nada de lo que dice Josué 10, entonces tú vas y buscas la referencia, la escuela bíblica, Josué capítulo 10, y no solamente te va a salir el audio de escuchar la palabra de Dios, sino también la explicación. Y ahí es donde es necesario que se lleve a la aplicación lo que les acabé de predicar de la palabra, que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando tú escuchas palabra de Dios, tu espíritu se va a ir conectando con el del Señor y tú vas a empezar a desarrollar fe, que eso es lo que Dios quiere, que los hijos de Dios cambiemos toda esa mentalidad sucia y contaminada que hemos tenido, porque la verdad nos hemos contaminado con muchas cosas que vemos, que escuchamos o que de pronto también hemos hablado, y hemos dejado de lado las cosas del Señor. Y realmente dentro de las cosas del Señor lo más importante es llenar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Entonces vamos a leer 2 de Timoteo 3, versículos 16 al 17, y dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pero aquí quiero hacer como un paréntesis, porque muchos me van a decir para reprender. Ojo, la palabra de Dios no es para agarrar a bibliazos a las personas y reprenderlas o acusarlas, porque usted va a decir, no, pero es que la Biblia dice que para reprender. No es para reprender a la gente, no es para ofenderla, no es para decirle que el Señor me dijo que usted esto y lo otro se va a condenar porque la Escritura lo dice. No, ese no es trabajo nuestro. Nosotros debemos primeramente leer la palabra de Dios, es para llenarnos del Señor, para tener un cambio de mentalidad, para renovar nuestros pensamientos, para renovar y cambiar nuestra manera de hablar y tener mentalidad de reino. Y tener mentalidad de reino es pensar como piensa el Señor. Amén. Entonces jamás la palabra va a ser para contender, y eso está en Timoteo. En Timoteo dice que nosotros no debemos utilizar la palabra para contender, ni para pelear, ni para creer que yo sé más que ustedes, ni que ustedes saben más que yo. No, la palabra de Dios primeramente es para mi vida, para la construcción y la edificación de mi vida. Amén. Entonces eso lo debes de tener claro esta noche. La palabra también dice en el Salmo 119, 105, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y esto me hace acordar de mi mamá.
Cuando yo era muy pequeñita, mi madre me decía, todos los días le hace un salmo antes de salir. Le hace un salmo porque le va a servir mucho. Dios va a protegerla, ¿sí? Entonces mi mamá creó en mí una cultura de lectura y a veces la creó obligada. Les voy a contar una anécdota. Escuchen esto. Eh, Cuando yo tenía como 6 años y medio, esto siempre lo he compartido donde he salido a predicar, mi madre me decía, por favor, léame este capítulo, me ponía a leer muchos salmos, me decía, léame este salmo porque es que yo a estas horas yo ya no veo y usted ya sabe leer. Entonces la verdad yo era una niña y yo decía, qué pereza mamá, yo no quiero leer, ¿sí? Y bueno, hoy día yo le doy gracias a Dios porque a pesar de que he tenido una vida con altas y bajas y que ha sido una vida no muy fácil, porque no voy a decir que he caminado en la gloria y que he levitado en la espiritualidad, porque estaría mintiendo, pero sí puedo dar fe y dar gracias al Señor, porque eso creó en mí un hábito saludable. Y ese hábito, a pesar de que muchas veces tuve distanciamiento con las cosas de Dios, hizo que eso quedara, como dice Deuteronomio, grabado en las tablas de mi corazón, a fin de que he estado en momentos difíciles y siempre me acuerdo de eso que mi mamá hizo conmigo, de motivarme a leer la palabra de Dios en mis momentos difíciles. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas, que tú recurras a Él en tus momentos difíciles y te leas algo de la palabra de Dios y el Señor, a través de eso que tú vas a leer, Él va a estar hablando y ministrando tu corazón, porque la palabra de Dios es la palabra profética más acertada y más poderosa que uno debe estar dispuesto a recibir. De hecho, las personas que tienen llamado profético son los que más tienen la responsabilidad de tener su devocional todos los días, diario, leyendo. Cuando a mí me enseñaron a hacer devocional, como ya voy a empezar a decirles que lo hagan, hay muchas maneras, pero yo lo aprendí a hacer de una forma que me agradó bastante. Llené cuadernos. A nosotros nos enseñaron, y ojalá si usted está ahí con un anotador o un cuaderno, como dicen en Argentina, una lapicera, un virome, un esfero, bueno, como se diga en su país, eh, escriba lo que yo le voy a decir esta noche porque le va a servir, le va a servir muchísimo. Amén. Entonces, eh, a mí me enseñaron a leer 3 capítulos diarios de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro que se lee como cualquier libro, que por ejemplo tú agarras este libro desde el inicio y empiezas para poderlo entender. Eso es con todos los libros, ¿sí? Y ya, normal. Pero la palabra de Dios tiene otra forma y otras maneras. Quiero aclararles, esto que les voy a decir esta noche no es la única forma, es una de tantas, pero para mí ha sido la más valiosa o la que más me ha gustado. Amén. Entonces, empezaron a enseñarnos que debíamos escribir los devocionales, sacar tiempo para Dios todos los días, en cualquier momento de nuestro día. Si podíamos en la mañana, qué bendición. Si podíamos al mediodía, gloria a Dios. Y si podíamos en la noche, pues mucho mejor. Lo importante es que cuando usted vaya a hacer el devocional, lo haga con el amor, el respeto y la honra que corresponde, porque es entender que es Dios el que me va a hablar a través de la escritura. Amén. Entonces a nosotros nos enseñaron que dentro de nuestro devocional lo primero que teníamos que hacer era leer el libro de la primera carta de San Juan, que es uno de los penúltimos libros que hay, está antes del Apocalipsis, porque allí se habla de la esencia del cristianismo, el por qué nosotros debemos seguir al Señor Jesucristo. Es como el resumen. Y con este libro arrancamos a leer la palabra de Dios. Nos dijeron algo que me llamó mucho la atención y jamás se me va a olvidar esa enseñanza. Y nos dijeron, mínimo debe leerlo
17 veces. Y yo, wow, ¿por qué leerlo 17 veces? Entonces el maestro nos enseñaba, porque entre más usted lo lea, más se va a arraigar a su corazón y usted va a poderlo llevar a la aplicación. Entonces nosotros, tremendo, hicimos la tarea y todos leímos Primera de Juan las 17 veces. Eso me llamó mucho la atención, les digo, eso me lo dijeron hace más de 20 y tantos años y jamás se me va a olvidar esa enseñanza. Lo otro que el maestro nos dijo fue, ahora van a empezar por los evangelios, van a conocer la vida de Jesús. Entonces, cada día vas a agarrar un capítulo. Entonces te vas a leer Mateo 1 y vas a alternar con un salmo y un proverbio que tú escojas. Nos decía, ¿por qué salmos? Porque los salmos son como poesías, son como oraciones, ¿sí? Entonces nos van a desarrollar la expresión al orar, como lo hacía el salmista David. Entonces él decía, es la manera como ustedes van a poder expresarse en medio de la oración y como David lo hacía delante del juez justo. Y hoy día que estoy hablando de las cortes celestiales, doy gracias a Dios y digo, Señor, gracias porque me enseñaste este hábito de leer salmos, porque hoy entiendo lo que estoy enseñando hoy, que dice que, por ejemplo, los primeros 50 salmos son exposiciones de casos en las cortes o en los tribunales del cielo que el rey David hacía. ¿Y por qué? Porque resulta que el rey David tenía algo muy especial que todos debemos aprender. El rey David, cuando iba y se presentaba delante del juez justo en arrepentimiento sobre todo, lo hacía con un corazón, dice la misma palabra, contrito y humillado, lo hacía con arrepentimiento, no oraba por orar, él oraba con todo, él iba y le decía al Señor todo cómo se sentía y le expresaba lo que hacían sus enemigos, cómo se le levantaba la gente, y él sabía que Dios, aparte de ser padre y amigo, también era juez y que tenía un sistema judicial para ayudarlo. Entonces, los salmos no es que tú lees un libro normal y corriente, sino los salmos son bien revelacionales y nos van a servir como punto de referencia para poder entrar en la oración como lo hacía el rey David, que es un muy buen ejemplo. Dice la historia que el rey David tenía un corazón conforme al del Señor. Era agradable. ¿Por qué? Porque cuando oraba lo hacía de verdad, no lo hacía por hacerlo. Y a Dios le agrada la gente que ora con un corazón sincero. Por eso esta noche en tu devocional toda tu vida, yo te recomiendo que leas salmos y escuches un salmo diario. Escoge el que tú quieras, pero lee salmos. Lo otro que debes alternar es con un proverbio. Proverbios es un libro que está diseñado con 31 capítulos. Escucha esto y pregúntenme por qué. Porque hay meses que traen 31 días. Entonces el libro de Proverbios está diseñado precisamente para que en tu andar diario elijas un proverbio y lo leas. Entonces, si hoy es 13 de diciembre, léete Proverbios 13 o el que quieras, ¿sí? Pero están diseñados. Pero algo más poderoso de los proverbios lo compartí anoche en nuestra clase de intercesión, y es que eh, Proverbios tiene algo poderoso, y es que es como ese manual de instrucciones que traen bendiciones, Pastor Gabriel, bendiciones, Susanita, a todos los que se están conectando. Aleluya. Estamos viendo cómo hacer un devocional de una manera organizada, ordenada, que creen en nosotros hábitos, disciplina, confianza, fe y muchas cosas. Gracias, Pastor. Dice saludos desde Chile, todo nuestro amor también para ustedes, Pastor. Los amamos mucho. Amén. Bueno, entonces sigo con Proverbios. Entonces Proverbios es como ese manual de instrucciones que cuando tú compras un artefacto, te dan eso para que lo armes, para que lo cuides, ese artefacto. Proverbios te da la enseñanza a ti de cómo manejarte, de cómo tener hábitos,
¿sí? Entonces Proverbios te va a decir, y te lo dice en un capítulo, lo puedes corroborar, te voy a dejar la curiosidad para que empieces a estudiar. Dice que uno no debe salir fiador por otro, ¿sí? Para que después no vayan y le quiten a uno la cama, que mejor se guarde de salir fiador por otro, ¿sí? Habla de patrones de comportamiento, de cómo uno debe dirigirse a las personas, habla de prudencia, dice un versículo que a mí me llamó mucho la atención y dice que cuando uno esté sentado frente a una mesa delante de ciertas personas, entonces dice pon cuchillo a tu garganta. ¿Qué quiere decir eso? Guárdese de lo que va a decir, sea prudente de lo que va a soltar, porque uno no sabe alrededor de quién esté sentado y puede ser peligroso para la vida de uno. Entonces, Proverbios te enseña mucho sobre patrones de comportamiento y estos libros, que como son salmos y proverbios, tienen que ser leídos todos los días de nuestra vida. Reitero, si no los puedes leer porque tienes de pronto alguna deficiencia que no puedes ver, que te da pesadez leer, no hay excusa. Hay muchos mecanismos para que tú puedas escuchar la palabra de Dios. De hecho, últimamente yo he estado haciendo eso. Ahora vivo muy ocupada porque estoy sesionando en cortes y tengo una preciosa que cuidar por ahí también. Entonces tengo que ingeniármelas y tener estrategias para no quedarme sin recibir mi alimento espiritual diario, porque ¿qué voy a dar? O sea, ¿qué voy a compartirle a la gente a la que le predico, verdad? Entonces tienes que estar viendo cómo alimentas tu espíritu y escucha. Tú puedes ir en tu auto con tu celular escuchando la palabra de Dios, pero la Biblia, ¿sí? Primeramente, inicialmente, más que cualquier otra cosa. Si no entiendes, vas orando y le vas diciendo al Señor que te dé un bono de claridad desde los lugares celestes. Anoche les compartí en TikTok que la gente piensa que las cosas del Señor son retrasadas y que son subdesarrolladas, pero déjeme decirle que todo lo del Señor tiene avance. Todo lo del Señor es desarrollado, de nivel, ¿sí? Los que hemos estado en un atraso fuimos nosotros, por creer que las cosas de Dios eran retrasadas, pero las cosas del Señor traen avance. De hecho, hay cosas portentosas en la palabra de Dios que nos enseñan que de aquí han salido grandes inventos. A través de la Biblia se descubrió que la tierra es redonda, ¿sí? Porque hay versículos que lo corroboran. Esto te está llevando a que tú investigues, a que tú estudies. También Dios lo permite para que no te metan los dedos en la boca. Escucha esto. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces, aparte de escucharla, de comprenderla, hay que también llevarla a la práctica, y también para que no nos engañen con cualquier viento de doctrina falso. Amén. Con cualquier cosa que no corresponde. Entonces, cuando tú lees palabra, el espíritu tuyo se va volviendo firme y va desarrollando algo que se llama discernimiento. Entonces tú sabes percibir entre lo bueno y entre lo malo, ¿sí? Pero sobre todo el Señor te quiere llenar de sabiduría a través del devocional. Vuelvo y lo digo, no para que tú pelees con las personas por conocimiento de la palabra de Dios, sino esto es para la edificación tuya y de toda la gente que está a nuestro alrededor. Amén. Entonces, vamos a ver otra palabra. Dice Lucas 11:28. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Amén. Vamos a ver otro versículo. Isaías 48 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y esta palabra me va a llevar a algo, y sobre todo a las personas que están entrando a sesionar con nosotros en las cortes del cielo. Dentro de, perdón, dentro del protocolo para las cortes del cielo, para entrar a orar con nosotros en las cortes celestiales, les decimos que tienen que alistar 2 versículos mínimo
que sean promesas que Dios les ha hablado a través de la palabra de Dios. Y es que la Biblia se caracteriza porque tiene más de 3.500 promesas listas para que nosotros como hijos de Dios se las presentemos a Él en oración y podamos decirle al Señor: Señor, tú me hablaste de esto. Voy a contarles qué es una promesa o cómo es una promesa bíblica. Una promesa del Señor es, por ejemplo, cuando tú estás pasando una situación muy difícil en tu economía. Entonces el Señor preciso viene y te habla Isaías 55, en donde habla, que dice que venid a mí los que estáis sedientos, porque compraréis sin dinero. Da a entender la palabra. Esa palabra, esa promesa me la dio a mí el Señor hace muchísimos años. Yo era muy joven y cuando la escribía, yo como que le decía al Señor: pero ¿cómo voy a comprar sin dinero? Razonaba y decía: robar es pecado. ¿Cómo puede ser esto, Señor? Y luego, a través de los años, entré a trabajar en una empresa. Cuando allí en esa empresa se usa la figura de los canjes, que es cambiar producto por el trabajo que uno hacía, y empezó a cumplirse esa palabra. Empecé a comprar sin dinero. Y es que el Señor cumple sus promesas y hace todo lo que sea para dar cumplimiento a lo que Él dice a través de la Escritura. Pero si tú no lees Biblia y si tú no le crees, pues te estás perdiendo de vivir y de recibir todo lo que el Señor te está hablando a través de un devocional. A través de un devocional Dios te puede estar dando también algo que se llama una advertencia. Entonces Dios te puede estar diciendo: guarda tu pie de ir a donde tu vecino, como lo dice un proverbio, porque el Señor te estará previniendo de un problema. Entonces el Señor a través de la palabra también nos da advertencias. A través de la escritura nos da mandamientos. Entonces el Señor nos da mandamientos, por ejemplo, de que primeramente lo tenemos que amar a Él, que lo conocemos, esa parte todos está dentro de los 10 mandamientos. Pero hay mandamientos más fuertes donde el Señor nos dice que nosotros debemos velar por las viudas, que debemos ayudar a los huérfanos, que debemos tratar bien a los extranjeros, que debemos bendecir a la gente que nos pide ayuda y que si nosotros tenemos la posibilidad de ayudar, nosotros no podemos negársela. Entonces hay gente que está en el Evangelio y lee palabras sin entendimiento, la lee por leerla, la lee con religiosidad, y el enemigo sigue haciendo de las suyas en sus vidas y no hay nada de nada en el espíritu. En estos días en TikTok les hablaba en un live y les decía sobre Gálatas 5 del versículo 16 en adelante. Y una de las cosas fuertes que dice Gálatas dice que nosotros debemos andar en el espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne se oponen entre sí y dice la palabra: para que no hagáis lo que quisierais. Entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne te dice: qué pereza leer Biblia. La carne te dice: no ores. La carne te dice: no te congregues. La carne te dice: no creas a esa pastora que está predicando esta noche. La carne te dice: pero ¿quién le va a creer a ella si ella mire todo lo que le ha tocado pasar? Eso hace Satanás a través de la carne. Pero cuando tú vives en el espíritu te desarrolla la visión espiritual, discernimiento. Entonces tú aprendes a poner en balanza justa lo del espíritu, lo del Señor y lo de la carne, y tú dices: yo me voy en el espíritu y me voy a meter con Dios, porque con Dios es que yo voy a tener la respuesta, voy a tener la salida a la situación que yo estoy viviendo. Si quieres tomar nota de estos puntos que te voy a dar ahorita, claves para que empieces a escribir tu devocional diario y tengas en cuenta cómo Dios te habla primeramente a través de la escritura, escribe esto. Lo primero que Dios te va a hablar a través de la palabra es un mandamiento. Entonces debes buscar un versículo donde el Señor te dé un mandamiento. Vas a aprender a identificarlo. Lo segundo que tú vas a hacer es escribir una advertencia donde el Señor te esté hablando algo que te está previniendo. Por ejemplo, hoy estaba escuchando Proverbios. En los primeros 5 versículos habla de la mujer extraña, de la adúltera.
de la que endulza con sus palabras, y le hablaba a los hombres, pero eso también va para las mujeres. Y decía el capítulo que se guardara de ella, porque ella enlazaba con sus palabras y engañaba y hacía que su víctima retrocediera y no volviera a levantarse, y que lo hacía caer en vergüenza. Eso dice Proverbios en varios capítulos acerca de la mujer adúltera. Entonces, esa referencia de la que les estoy hablando está citando una advertencia donde Dios le está diciendo: quieta en primera o quieto en primera, porque si usted se va por ese camino, no le va a ir nada bien. Mire cómo el Señor nos advierte a través de la palabra, que tengamos cuidado en nuestro caminar, en hacer cosas que nos pueden llegar a costar hasta la vida, ¿sí? Y la palabra de Dios, ustedes conocen que el libro de Joel dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y cuando hay ignorancia de las escrituras, somos muy frágiles, o endebles para que cualquier cosa venga y nos tire el ánimo. Pero cuando uno está de verdad bien cimentado en el Señor, por más que a veces, hayan situaciones de desierto en nuestra vida, el Señor hace que uno vuelva y se pare y se levante. ¿Cuántas dicen amén? Dígame un amén ahí escrito. Ay, perdón mi tos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos con otro punto. Entonces, luego vamos a escribir una promesa. Entonces, una promesa, acuérdense, hay más de 3.500 promesas donde el Señor nos habla, ¿sí? Hay una que dice que mis pensamientos son más altos que los vuestros, porque mis pensamientos son de paz, de bien y no de mal, para dar el fin que vosotros esperáis. Eso puede ser una promesa, un versículo que te dé esperanza, que te empodere la fe, que tú digas: wow, Dios me está confirmando algo. Entonces es como si esas palabras y esas letras de la Biblia se salieran de ahí y te llegaran al corazón, y tú dices: Dios me está hablando. Dios precisamente me está hablando esta situación, y es una promesa. Y en este punto hago hincapié: escríbelas, ojalá remarca tu Biblia. Yo la tengo marcada. No sé si alcanzan a ver. ¿Sí? Compre su resaltador, eh, o su colorcito, y márquela. Otra cosa bien importante en los devocionales: póngales fecha, porque usted tiene que ver el cumplimiento. Y al ponerle fecha, significa que usted está creyendo lo que Dios le está hablando. Y a Dios le fascina eso. Yo en las cortes celestiales les he estado predicando que la fe de nosotros tiene que ser como la de un niño, que cree sin pensarlo, sin cuestionar, que cree porque cree. Y la fe de nosotros tiene que volver a ese estado natural, descontaminado, y ser como la fe de un niño. Entonces nosotros tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Hay muchas promesas. Mire, la gente que ha entrado conmigo a las cortes está entendiendo esto, y yo les pongo esa tarea: promesas. Pero hay gente que me ha estado repitiendo las mismas promesas. No se quede con las mismas. Hay muchísimas para leérselas al juez justo cuando estamos allá orando y compareciendo, y le decimos: Señor, mira, esta es la palabra que tú me entregaste a través de la escritura, y yo la creo. Hay gente que lo está creyendo y lo está haciendo, y créanme que ha sido un momento tan especial cuando hemos estado orando, que viene la presencia de Dios, viene el quebranto, y ellos empiezan a llorar, porque es como si se cayeran las escamas de los ojos, y empezaran a ver que lo que Dios dice a través de la palabra es real. Amén. Y esa es la que te convence. Bueno, entonces ya dijimos: mandamiento, advertencia, promesa. Y ahora vamos a un punto final, y es escribir algo como si fuera tu diario, que te lleve a la aplicación.
y escribir un compromiso. Entonces en ese compromiso tú vas a escribir: Señor, yo con base a lo que leí, entendí que me hablaste esto y me comprometo a que voy a procurar o hacer esto. No, procurar no, lo voy a hacer, porque procurar es quién sabe. No, me decido a hacerlo. ¿Sí? Voy a hacerlo. Me voy a levantar. Tienes que empezar a desarrollar tu fe de acuerdo a lo que estás leyendo en la palabra. Sí, y si te cuesta mucho, te va a tocar leer 17 veces Hebreos capítulo 11. Ahí Dios te va a descrestar con lo que habla sobre la fe. Amén. Habla de cómo los patriarcas tuvieron fe, de cómo creyeron, de todas las cosas que hicieron, que pasaron. Si lo hizo con ellos, Él sigue siendo fiel y lo hace con nosotros. Amén. Y Dios a través de la escritura te va a levantar, pero esa escritura tiene que ir acompañada de un ingrediente bien importante y se llama oración. Hay que orar, hay que orar, hay que meterse en la oración. Siempre les digo, sé que cuesta mucho orar, no es fácil, y más en este tiempo que el ambiente ha estado como tan pesado, tan cargado de muchas cosas, pero que jamás será excusa. Entonces, la Biblia en Mateo 6, del 5 en adelante, dice que cerrada la puerta, entra a tu aposento, que tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces es allá en las solas, preferiblemente de rodillas, porque si te da sueño, te da bostezadera, te da de todo, hay que arrodillarse, hay que matar la carne. Y la posición más poderosa para matar la carne está en las rodillas. Y hay que arrodillarse y empezar allí, así sean 5 minutos, pero con una oración sincera, con una oración de corazón, como lo hacía David, como inicié diciéndolo en este en vivo, con una oración que de verdad le diga al Señor todo lo que tú estás pasando y que tú lo necesitas. No te levantes de ahí hasta no sentir la presencia de Dios, hasta que tú no sientas que realmente estás viviendo lo que estás orando. Así vas a descansar. Y más, si empiezas a entrar a cortes celestiales, aquí hay mucha gente que puede dar testimonio de lo que Dios está haciendo cuando comparecen en los tribunales del cielo a través de la oración. Es poderoso como Dios de verdad nos hace ver que somos culpables, que cometemos muchos errores, que tenemos mucho de qué arrepentirnos y de que no nos las sabemos todas, que realmente uno tiene tendencias pecaminosas y que aún en nuestra familia se han arrastrado iniquidades, tema del que voy a hablar otra vez en otro video para que podamos ir aprendiendo cada vez de esta temática. Pero hoy me interesaba o me interesa bastante que usted cree un hábito, una disciplina, pero acompañada de 2 ingredientes que estamos predicando en las cortes celestiales. El pastor Ron Horner, el que escribe sobre la temática de los tribunales del cielo, o cómo proceder en la corte de misericordia, dice que para que las cosas nos den resultado debe tener 2 ingredientes importantes. Número 1, hacer las cosas con amor. Y número 2, hacerlas con fe. Si uno hace estas 2 cosas delante de Dios, del juez justo, nos van a dar resultado. No hacerlas con apuros, con afanes, con ansiedades, con rabias, con resentimientos, nada de eso, porque eso no va a servir absolutamente de nada. En el libro de Job hay una palabra que dice: determinarás una sola cosa en tu corazón y esta te será firme. Esta noche determínate a que tú te vas a meter con toda con el Señor, que es el único que te va a levantar, que te va a dar la respuesta. Olvídate de lo que digan las demás personas. Voy a decirte algo fuerte.
El diablo pudo haberte revolcado, pudo haberte robado, pudiste haber caído, pudiste haberlo perdido todo como le pasó a Job. No importa, estás con vida. Y Dios te está dando una oportunidad más para que te acerques al trono de la gracia y comparezcas delante de Él y te vuelvas a levantar. Eso es lo que quiere el Señor. No importa si la gente no cree en ti, lo importante es que Dios sí cree en ti. Eso lo publiqué hoy de una historia que me gustó mucho en mi perfil de Facebook. Porque hay gente que está llena de temores por causa de lo que otros dijeron o les hicieron. Pero yo te digo, eso se lo puedes entregar al Señor a través de tu oración en los tribunales del cielo. Amén. Y vas a ver cómo Dios te levanta, te renueva, te restaura. Hoy voy a terminar orando con algo que Dios me regala dentro del protocolo de las cortes y me gusta mucho. Y es pidiendo un recurso, escuche esto, un recurso que restituya, que sane y restaure todas las injusticias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. ¿Les gustaría? Amén. Vamos a pedirle al Señor que Él traiga esa restauración, esa sanidad, como lo dice Eclesiastés 3:15. ¿Sabe qué dice Eclesiastés 3:15? Esa es una promesa para usted que me está viendo esta noche. El Señor dice que Él restaura lo que pasó y que aquello que fue ya es. No importa lo que haya sucedido en tu vida. ¿Te desprestigiaron? Bueno, gloria a Dios, eso lo usa el Señor para bien. Amén. Todo lo que nos pasa, como Romanos 8:28 lo dice, lo usa para bien. Pero hoy te regalo Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:15 dice que Dios restaura lo que pasó. Dios levanta tu vida, Dios restaura tu autoestima, Dios sana todo lo que ha sucedido en tu vida. Y te lo digo con el amor del caso y con la autoridad. Yo soy una de esas que fue sacada de esa situación para ayudar a otros que se sienten así y que están pasando momentos turbios, para decirles que sí se puede y que Dios sí lo saca a uno de donde esté sufriendo o de donde uno se siente oprimido o cautivo. El Señor extiende su mano de misericordia, pero Él solamente necesita que tú te determines y que tú te batas la cabeza y digas, lo voy a hacer, me voy a levantar. No importa lo que haya pasado, lo que hayan dicho, lo que hayan creído de mí, no importa. Yo me voy a meter a arrepentirme delante de mi Señor. Y Él se va a encargar de todo. Y yo le voy a creer. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a terminar. Quería compartirles esto. Espero que les haya quedado arraigado en su corazón. Amén. Espero que lo que el Señor impartió a través mío le quede ya anclado y usted pueda llevarlo de verdad a la aplicación, desarrollarlo con ese ánimo. Mire, cuando a mí me predicaron esto de hacer un devocional, no voy a terminar sin compartirles esto que Dios me trae a la cabeza. Era tanta la pasión que teníamos y que Dios me la ha regresado de nuevo, que comprábamos el mejor cuaderno, el mejor esfero, lo marcábamos bonito, todo porque era esa pasión para hacer las cosas para el Señor. Y así mismo tiene que volver eso a tu vida. Te tienes que enamorar del Señor. Amén. Y vas a ver el cambio, la diferencia de lo que Dios va a hacer en la medida que tú empieces a organizarte, a hacer un devocional como corresponde, lleno del amor de Dios. Vamos a orar. Bendigo a todas las personas que se están conectando de nuestras clases de las Cortes Celestiales, de los grupos de intercesión. Bendigo a todos los amigos y amigas que están ahí. Gracias por estar. Bendigo a toda la gente que nos va a estar viendo después, porque esto va a quedar grabado. Ahí está Shirley, van a decir, sí, aquí estoy de nuevo. Gracias a Dios. Y seguiremos con la ayuda del Señor hasta que Él decida llevarnos. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Y Padre, en esta hora yo te doy gracias, Dios, por la vida de cada persona
que esta noche sacó tiempo para ti, Señor. No es tiempo para mí, no es para escucharme a mí, Señor. Fue para escuchar tu palabra, para aprender, Señor, para ordenar nuestras vidas y nuestros caminos, Señor. Porque sabemos que somos personas exentas, Dios, a muchas situaciones que se viven afuera, Dios, aún dentro de nuestras casas. Señor, mira cada situación que está viviendo cada mujer y cada varón que están en este en vivo, Señor. Hoy pido desde la corte de títulos y propiedades, Señor, un bono sustitutivo de claridad para que ellos puedan desarrollar la visión espiritual, para que ellos puedan sumergirse en las escrituras, Dios, y puedan entender y discernir lo que leen a través de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús pido este bono sustitutivamente y te pido, Dios, que envíes ángeles a entregárselo, Señor. Padre, clamo para que ellos puedan ser tocados en el espíritu, redargüidos, aún en sueños, que tú les hables, Señor, que tú les ministres, que tengan hambre y sed de ti, Señor, de la búsqueda de ti a través de la oración, Señor, en el a solas, aun cuando vayan a sus trabajos, Señor, en los autos, cuando estén en sus duchas, en las cocinas, cuando estén en sus mesas, Señor, puedan invocar tu nombre y estar buscando tu presencia para entregarte todas las situaciones de sus vidas, Señor, los proyectos, sus hijos, las pertenencias, sus ciudades, sus barrios, sus vecinos, Señor. Que todos tengan espíritus apacibles de querer llevar a la aplicación, Señor, todo lo que leemos a diario y escuchamos de la palabra, Señor. Porque sabemos, Dios, que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nos estás dando oportunidad, Dios. Padre, hoy oramos, Señor, por las personas que están apartadas, desviadas de nuestra familia, Señor. Aún por los amigos, Señor, que se están perdiendo, Dios mío, en los vicios, en el pecado, en los engaños del enemigo. Pedimos, Señor, que los ángeles de la salvación eterna los alcancen, Señor. Que el Espíritu Santo les redarguya de justicia, de juicio y de pecado, Señor, para que puedan llegar a tu presencia, Señor, con arrepentimiento genuino. Padre, oramos por esos hogares que han sido destruidos, Señor, por esas mujeres que quedaron solas con sus hijos, para que tú, Señor, te encargues de todo lo que necesiten, Señor, y llenes los vacíos y sanes las heridas, Señor. Padre, aquí al ministerio han llegado varias mujeres que han perdido esposos, hijos, se han muerto, Señor. Hoy te pido, Dios, que ese duelo, Señor, tú empieces a sanarlo, Señor, porque no es fácil perder a un ser querido. No es fácil perder una hija, un esposo, un familiar. Tampoco es fácil ver la gente enferma, Señor. Se siente impotencia, Dios de Israel. Pero hoy acudimos a ti, Señor, para que envíes bonos celestiales de sanidad, Señor. Que tu mano de sanidad se extienda sobre los enfermos, sobre la gente que está en los hospitales, aún sobre la gente que está en las calles aguantando frío, que no tienen cómo ir a un médico. Oramos, Yeshua, para que los ángeles, Señor, vayan y localicen a estas personas, Señor. Y si ellos están viendo este video, donde quiera que estén, hoy pido que les desarrolles la fe y ellos puedan creerte, puedan orar y confiar de que tú sigues haciendo milagros. Señor, alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre. Bendecimos a los que nos maldicen, Señor. Bendecimos a los que han hablado en contra.
para que se puedan arrepentir, Señor. Bendecimos a nuestros enemigos, a la gente que nos ha quedado mal, Señor. Bendecimos a los perpetradores, Señor, para que la salvación les alcance, Señor. Los bendecimos, los perdonamos, los soltamos, los liberamos y los dejamos ir en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Y te damos gracias por este tiempo de enseñanza, por este tiempo de oración, por este tiempo en tu presencia, Señor. Nos vamos a descansar en paz, en tranquilidad, sabiendo que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida hasta que tú decidas llevarnos, Señor. Gracias, Señor. Hoy nos ponemos bajo el pacto de tu sangre preciosa y pedimos que nos guardes de todos los planes de las tinieblas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hemos llegado a nuestra parte final de nuestro en vivo. Bendiciones para todos los que estuvieron hasta esta hora. Amén. Y que la paz de Dios, como siempre les digo, que sobrepasa todo entendimiento, esté en sus corazones. Felices sueños y no se olviden que tenemos una cita el próximo lunes en intercesión y que nos vamos a estar viendo más a menudo aquí en Facebook, en TikTok y en todas las redes sociales donde Dios me permita llevar la palabra de Dios. Un abrazo. Chao, chao. God bless you. Bendiciones. Bendiciones, Samantha. Bendiciones a Joanita. ¿Quién más está por ahí? Me imagino que está Liz. Aleluya. Susanita Molina. Amén. Bueno, ahí vamos a estar con la ayuda de Dios tratando de seguir compartiendo pequeños mensajes que lleguen a su vida, a su hogar, a su corazón. Cielos abiertos. Chao, chao.